todos, a todas, al Ministerio de Transportes, a la Junta Aeronáutica Civil, a la Biblioteca del Congreso Nacional, por supuesto a la Secretaría Ejecutiva y a nuestros invitados especiales para la sesión de hoy. Vamos a iniciar en formato de comité mientras se integra el resto de los senadores. Don Luis, ¿tenemos tabla? La cuenta previamente, Presidenta. Se han recibido en la Secretaría, se ha recibido en la Secretaría de la Comisión 3 documentos. El primero es un oficio de fecha 27 de mayo, signado con el número 11.934/2021, de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hood, que remite, en virtud de lo dispuesto en la glosa 11, partida 19, capítulo 16, capítulo 01, perdón, y programa 06 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021. En este documento, la señora ministra indica que la cartera de Estado que encabeza carece, por las razones que explica, de información acerca del detalle del uso de los recursos destinados a proyectos financiados en virtud del artículo 4 transitorio de la ley número 20.378, especialmente en lo que se refiere a su letra C. El segundo documento es una solicitud de audiencia de fecha 31 de mayo del secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Taxistas de Taxis Colectivos de Chile, señor David Singh, de esa organización, el señor Sandoval, exponga el planteamiento de lugar de la tabla de la sesión del día de hoy. Finalmente, un momento de fecha con excusas de la directora de presupuestos, señora Cristina, por medio de la informa ir a la sesión por razones de agenda. Esa es la. Muchas gracias. Sigamos por favor. Respecto a los oficios, posición de los senadores. Están puestos a disposición. El primer punto de la tabla es para continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional, destinado a de honorables senadores señores Letelier, Chaguán y Pizarro, sobre ordenamiento de las listas de conductores profesionales. Esta sesión ha sido especialmente invitado el director nacional subrogante del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Sergio Mercedes, y la directora de presupuesto que presentó su excusa. Muchas gracias. Le damos la bienvenida ahí al director nacional del Registro Civil y también le queremos ofrecer la palabra para que pueda comentarnos acerca de esta propuesta legal que es moción parlamentaria respecto al Registro Nacional de Conductores. Muy bienvenido, director. Muchas gracias. Buenos días a todos, todas. Respecto al tema, me gustaría partir, ¿no es cierto?, indicando que hay registro civil con respecto a esta materia. El registro civil lo que tiene es un registro de licencias. Eso es lo que registramos desde las municipalidades que envían la información en diferentes registros civiles, y ahí lo que almacenamos es el nombre de la persona, el tipo de licencia, fecha de otorgamiento, fecha de año y restricciones. Eso es lo que hace el registro civil. Adicionalmente hay anotaciones, bloqueo, etc. Por lo tanto, lo que tenemos ahí, en nuestra opinión, y entrando un poco ya en materia, porque no tenemos contacto, no conocemos tampoco la actividad que ellos desarrollan, a su vez tampoco podemos conocer
las capacitaciones o competencias de estos profesionales, por el registro sobre las licencias. Ayer, ¿no es cierto?, servir como políticas públicas con respecto a esa información. Registro civil de licencias, lo que hace el registro civil, ¿no es cierto?, es almacenar, como les decía, la información que nos llegan básicamente de las municipalidades y obviamente desde el Poder Judicial, donde si es que hay alguna restricción. Solo comentar que estamos participando también en el sistema de gestión de licencias que está llevando el MTT a cargo, que hemos estado en reuniones donde hay un proyecto que también tiene un tiempo en donde va a centralizar como un hub, se van a enviar desde las municipalidades hacia MTT y después nos van a enviar a nosotros y vamos a interoperar, pero siempre almacenando lo que decía yo al principio, ese tipo de información. No sé si existen dudas, alcance. Está muteada. Silencia, senadora. Senadora. Muchas gracias, director. Es que, de acuerdo a lo que usted señala, el rol del registro civil en esta materia es almacenar datos cuyas fuentes son los municipios, básicamente, que hoy día están trabajando en una línea también con el Ministerio de Transporte, donde estaría mediando también esa información, municipio, Ministerio de Transporte y registro civil. Mi consulta es, además de almacenar, ¿hay algún trabajo de sistematización de esa base de datos? Porque en una base de datos también uno le permite filtrar o discriminar, crear su grupo. Por lo tanto, uno podría fácilmente identificar conductores por tipo de licencia y eventualmente casos especiales. A mí me cuesta un poco entender por qué para ustedes resulta tan complejo, más allá de almacenar, trabajar con la base de datos que finalmente llega al registro civil. Yo le voy a ofrecer la palabra también al senador Juan Pablo Letelier, que es autor de esta moción, que tenía una consulta también, y de ahí le damos la palabra al registro civil. Senador Letelier. También está muteado. Gracias, presidenta. Quiero, junto con saludar a todos los invitados, quiero de manera especial saludar a don Sergio, de la persona del registro civil. Don Sergio, lo estamos invitando a ayudarnos a sacar una política pública de gran alcance. En nuestro país hay diferentes tipos de licencias profesionales. Ustedes han tenido que administrar una de las bases de datos que tiene que ver con los conductores profesionales de transporte escolar y cruzarlos con los datos de condenas judiciales por abusos sexuales. Eso es una de las cosas que ustedes tienen esa base de datos y se pueden consultar. Entiendo que es un convenio en conjunto con el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que buscamos en esta ocasión? Es tener una base de datos nacional de todos los conductores profesionales, por cuanto, por un lado, hay una parte de ellos que no tienen derecho a leyes sociales. Y si no los identificamos, nunca van a tener derecho a leyes sociales. Y es porque una parte importante de los conductores profesionales son trabajadores por cuenta propia, vamos a decirlo. Los taxis colectivos, los taxis básicos. En otra parte de los conductores profesionales son trabajadores dependientes, pero tienen diferentes autorizaciones de tonelaje o tipo de máquinas que pueden operar. Sin duda, en el área de transporte de carga, el país tiene un tremendo déficit de conductores profesionales. Y hay todo un debate, yo sé que esto no le compete a usted, de la formación de carreras profesionales o técnicas que no sean de mecánicos, sino de conductores profesionales para este mundo. Hoy estamos reclutando conductores de otros países para cumplir esta función. ¿Cuál es el objetivo? Es tener un instrumento nacional que permita gestionar políticas públicas. Ese es el sentido en última instancia. Y la pregunta es, más allá de que ustedes tienen los datos, no sé si los tienen integrados en una sola base de datos, me imagino que no, pero es mi ignorancia, es ver
cómo generar un instrumento para ver la existencia de quienes tienen licencias profesionales. Después a ese registro se verá en convenio con quién se hace, ver si están trabajando o no están trabajando, si tienen, porque usted y yo podríamos tomar un curso y manejar camiones, pero nunca dedicarnos a manejar camiones. Lo importante es que se sepa cuál es la experiencia, cuál es el estado, si tienen experiencia de trabajo práctico, y también cruzarlo con los problemas que a veces tienen algunos, que pueden ser conductores que tienen antecedentes que no hace recomendable que estén conduciendo ni un bus interprovincial con 50 pasajeros ni camiones de alto tonelaje por razón. Ese es el sentido que buscamos, de cómo gestionar. Entendemos que esto significa en un momento destinarle los recursos al registro civil para gestionar un registro nacional. Me imagino que eso significa un esfuerzo especial. La duda es, ¿cómo ven ustedes su gestión por cuanto, y con esto termino, disculpe lo extendido, el Ministerio de Transporte no parece ser quien debería administrar este registro? El registro civil es quien le correspondería tener este tipo de manejo de datos, a veces son datos sensibles, a veces hay toda esa discusión, pero el uso de la base de datos no es solo como hoy lo usa transporte, que es para autorizar líneas de taxi colectivo o transporte escolar. Es una gestión mayor, es para una política pública nacional. Y por eso hemos pensado que el registro civil es quien debería jugar un papel importante en la administración de esta base de datos. Entendemos que no se puede hacer con los mismos recursos que la asignan, que es un área nueva de política pública. Gracias, Presidenta. Y en ese sentido, es saber qué piensan ustedes de cómo generar estos instrumentos, porque antes era solo, el registro civil ha tenido una evolución en su historia desde solamente ser registro de nacimiento y de funciones a una multiplicidad de funciones como la que realiza hoy en día. Por eso es de los servicios públicos en los cuales confiamos que pueda cumplir este tipo de función. Gracias, senador Letelier. Vamos a ofrecer la palabra al director nacional del Registro Civil. Sí, bueno, muchas gracias, senador, muy claro. Sí, efectivamente, lo que yo trataba de dar en el punto es que lo que yo entiendo, y además lo corroboro escuchando lo que se requiere un flujo, un procedimiento, ¿no es cierto?, que relacione a los conductores y poder entender, ¿no es cierto?, cuáles son sus competencias. No es lo mismo tomar nosotros o tener clase A para manejar un taxi y no hacerlo, o con qué periodicidad se ha estado haciendo. Eso es súper claro. Eso es lo que adolece el registro hoy día, el registro civil me refiero. Lo que hacemos es simplemente, valga la redundancia, es importante, pero registramos una foto. Acá ustedes están hablando un poco más de una película, de poder saber qué está pasando. Yo digo, aquí nosotros tenemos una foto almacenada que alguien nos entregó. A eso me refería. Hoy día el Ministerio de Transporte tiene registros, tiene el registro de transporte de pasajeros, tiene un registro también del tema de los transportes escolares, y yo eso es lo que entiendo, a lo mejor me expresé mal al principio, pero lo que entiendo es lo que se busca es tener esa cercanía para poder entender de esta película que está pasando. Eso, o sea, insisto, nosotros como bases de datos no hay ningún problema, las bases de datos almacenan, pero no sé, o sea, habría que montar una estructura y empezar a tener una cercanía con los conductores profesionales que, no sé, en mi entender me parece que es más lógico que lo tengan con el Ministerio de Transporte y después interoperar. Por supuesto, podemos interoperar como lo estamos haciendo y por eso saqué a colación el sistema de gestión de licencias, en donde la relación la va a tener el Ministerio de Transporte, que conoce más del negocio, y nosotros, obviamente, que nuestro negocio es almacenar, nuestro core es almacenar, almacenamos. Y eso se puede dar, o sea, eso hoy día con la tecnología perfectamente se puede interoperar a través de distintos, ¿no es cierto?, métodos, sin ningún problema. A eso me refería, nada más. Gracias, director. Presidenta, ¿se puede dar inicio a la sesión oficialmente? Está el senador García Huidobro.
Le damos la bienvenida ahí al senador García Huidobro. Entonces vamos a dar inicio oficial a la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a continuar entonces con la revisión del proyecto de ley nacional de conductores. Se ofrece la palabra sobre el punto. Directora, a mí lo que no me queda claro, porque yo entiendo que existiendo una base de datos, uno puede hacer cruce de variables. ¿M? Por lo tanto, puede llegar a establecer y limpiar un registro, en definitiva, que es el objetivo de este proyecto de ley. Ahora, si bien entiendo, ustedes como almacenan esta base de datos, ¿pueden ponerla a disposición, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, en un eventual caso que sea el Ministerio de Transporte quien administre un registro? Sí, permítame responder. Nosotros, para hacer el cruce, y tratar de explicarlo, yo podría saber que una persona tiene clase A, por ejemplo, o A1, pero no tengo idea de si él está capacitado, si él está manejando. En el mismo ejemplo que decíamos, podría ser una persona que podría manejar taxis, pero yo sé, él podría, el potencial, no sé si lo hace, no sé si lo ha hecho los últimos 10 años de su vida. A eso me refiero. Entonces nosotros almacenamos solamente ese dato. Primer punto. Y segundo, por supuesto que es la idea de aportar, y el registro civil de identificación podría interoperar almacenando nosotros, ¿no es cierto? Porque en eso somos expertos, por decirlo así, esa información. Eso sí, podríamos mejorar esa base de datos, podríamos ampliar esa base de datos para almacenar, pero lo que yo decía es la relación. ¿Cómo sabemos si esa persona efectivamente realiza labores de taxista? Como para después tener políticas públicas. Eso no tenemos cómo saberlo. Ok, muchas gracias. Sí, senadora. ¿Alguien más sobre el punto? Si no, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Senador Letelier. ¿Aló? ¿Pablo? Sí. Disculpe, que no le escuchaba. Tiene la palabra. Al director, la verdad es, entiendo que usted tiene el registro y hay que pasar de la foto a, por lo menos, no sé si una película completa, pero por lo menos algo de movimiento. Porque hoy en día tenemos realidades donde si tuviéramos un registro nacional de conductores profesionales, hay personas que tienen diferentes tipos de licencias, pero que realizan diferentes actividades. El tener una claridad en el país de cuántas licencias profesionales están vigentes, y es cierto, alguien más tiene que interactuar, y no son ustedes necesariamente, probablemente es un cruce entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, si es que hay contratos vigentes de esos conductores que nos interesa ir fijando, o infracciones graves o problemas judiciales que puedan hacer pensar que no son conductores que deberían estar manejando camiones de gran tamaño, o que sí tienen esa capacidad, en todos los casos. La idea es poder tener bases de datos para gestionar. Le pongo el caso de los beneficios que se entregaron en el marco de la pandemia. No hay un registro único de conductores taxis colectivos que estén trabajando. Si lo pudiéramos tener, para el Estado sería más fácil gestionar las ayudas para ellos. Y en eso lo fundamental es que, al juicio de algunos de nosotros, quién debe ser los dueños de la base de datos, por así decirlo, o los principales depositarios de eso, debería ser el registro civil, sin perjuicio de los convenios de otros que interactúen con el registro que es de ustedes, como depositario del Estado, y más que un ministerio sectorial. Eso ha sido un poco la reflexión. Y yo entiendo que ustedes eso están en condiciones de hacerlo, pero se necesita definir bien procedimientos, finalidades del registro mismo. Gracias. ¿Secretaría del director? Sí, solo responder. Efectivamente, senador, nosotros tendríamos que, eso sí, crear un registro nuevo en donde pudiéramos llevar y almacenar campos, ¿no es cierto?, que nos digan, por ejemplo, si la persona ha trabajado, y alguien tendría que informar, una entidad tendría que informar si la persona, por ejemplo, trabaja o utiliza ese tipo de licencia.
si los últimos 5 años ha estado. Entonces, sí nos obligaría a nosotros a desarrollar un nuevo registro, pero el registro civil perfectamente lo puede hacer, o sea, esa parte, por supuesto que sí. Pero ya, como decía, entender de dónde, alguien tendría que dar esa información, ese input tiene que venir desde un área que sí tiene relación y sabe efectivamente qué está pasando. Gracias. Muchas gracias, director. Del Ministerio de Transportes, ¿alguien nos podría responder si están en condiciones de generar esa información para consolidar una base de datos potencial en el registro civil? Senadora. No sé quién está presente. Presidenta, acá Romina. estoy, sí. Buenos días. Presidenta, Buenos por su días. intermedio, lo que podemos comentar nosotros es que efectivamente el Ministerio maneja información de ciertos conductores referidos al transporte escolar, interoperando justamente con el Registro Nacional de Conductores, que es de competencias del Registro Civil, y también debido a una última modificación al Decreto Supremo 212 del año pasado, los responsables de los servicios tienen que obligatoriamente registrar en el Registro Nacional de Transporte Público que lleva el Ministerio los conductores. Este es un registro que recién se está poblando, es bastante reciente, la modificación es de noviembre del año pasado y solamente se refiere a los conductores de los servicios de taxis, de los servicios de taxi colectivo, transporte urbano, interurbano. Nosotros tenemos actualmente información, como le comento, del transporte escolar, debido a que interoperamos también con el registro civil, pero nosotros no somos los responsables legales del Registro Nacional de Conductores. El Registro Nacional de Conductores, con las funciones que mencionó el director, está radicado en el registro civil. Muchas gracias, Romina. Entonces queda pendiente la exposición de la DIPRES, que les pido ahí a la Secretaría que lo podamos reagendar para la próxima sesión. Director. Sí, no, solamente complementar lo que está diciendo Romina. Es efectivo, también hay otra alternativa, nosotros podríamos interoperar, y ya lo hemos hecho, también me tocó hace, no sé, hace unos 4 meses atrás, nos solicitaron también cuáles eran los tipos de licencias profesionales, nos dijeron los tipos de licencias y nosotros lo entregamos. Entonces ahí también hay otra forma de poder, porque ahí tendría también cuáles son las licencias A, A1, A2, etc. Eso también se puede dar y también permite interoperar para los fines. Nada más que agregar. Gracias. Muchas gracias, director. ¿Alguna consulta de los senadores presentes? Ok, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Por favor, ahí a la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias al director. Gracias por su presencia y los aportes y comentarios al proyecto de ley. Lo contrario, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Adiós. Muy bien, director. Vamos al punto 2 de la tabla, por favor. El punto 2 de la tabla es para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre endoso o transferencia de pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero. Muchas gracias, Luis. Nosotros habíamos dejado el día de hoy ya que podamos votarlo en general en particular y poder despacharlo a la sala. Entonces le voy a pedir a Diego que pongamos en pantalla ya la versión, esperamos, definitiva del proyecto de endoso. Le tendremos que cambiar a sesión de pasaje aéreo. Efectivamente, senadora. Voy a pasar a compartir el comparado. No sé si se puede ver ahí bien, senadores. Sí, vamos a dejar reducido. Ok, ahí estamos. Ahí está. Presidenta, solamente a modo de contexto, esta propuesta se remitió a los miembros de la comisión, a sus asesores, el pasado miércoles, de acuerdo a los conceptos
en general argumentos vertidos en el debate de la sesión pasada, y se recibieron dos observaciones, una de parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto a la figura del derecho de retracto, y otra observación de parte de su asesor, senadora, don Daniel Ulloa, respecto a alguna fórmula de perfeccionamiento, de formalización de estas dos prerrogativas, tanto de la transferencia del derecho a transportarse y el derecho a retracto propiamente tal. Presidenta, no se había votado hasta este momento nada, por ende, no sé si parto de nuevo por el inicio. Por favor, y vamos votando y avanzando en el proyecto. Sí, solo para, digamos, para rebobinar, respecto a la sesión pasada, se habían dividido los puntos en básicamente 4 observaciones al derecho de transferencia del derecho a ser transportado por una parte, y un punto adicional con el derecho de retracto. Paso a analizar los puntos de la primera figura, Presidenta, en concreto el coloquialmente denominado derecho endoso por parte del proyecto de ley. Hay una indicación en primer lugar, Presidenta, del senador Osandón, asignada con el número 1, que reemplaza el inciso primero del artículo 131 bis propuesto por el proyecto de ley, por otro del siguiente tenor, adecuando la nomenclatura que se verifica en el texto del proyecto hasta este momento. Señala, artículo 131 bis, cesión del billete de pasaje para vuelo de cabotaje, el pasajero tiene derecho a ceder libremente y sin costo alguno el billete de pasaje emitido a su orden, con lo cual se transfieren al cesionario los derechos que el cedente había adquirido para sí en el contrato de transporte aéreo respectivo. Por su parte, se propuso, Presidenta, una fórmula similar con algunos alcances. Artículo 131 bis, cesión del derecho a ser transportado en vuelo de cabotaje. El pasajero podrá ceder libremente y sin costo alguno su derecho a ser transportado en un vuelo de cabotaje en los mismos términos y condiciones contemplados en el billete de pasaje emitido a su nombre por el transportador. Presidenta, solamente como una observación en este punto, se prefirió utilizar la fórmula de cesión del derecho a ser transportado en vez del billete, precisamente para evitar transformar o asimilar el billete propiamente tal como un documento, como que el documento mismo fuese a transferirlo, tratar de erradicar su naturaleza, por así decirlo, de título-valor, si es que pudiese predicarse en ese sentido, y por lo mismo se siguió una línea parecida a lo que se regula en el Código de Comercio con ocasión del derecho a ser transportado vía marítima, por así decirlo, el derecho a ser transportado en el contrato de transporte marítimo. En este punto, Presidenta, habían observaciones de los señores Jorge Frey, Rodrigo Ananías e Ignacio Díaz, precisamente en esa línea de corregir la nomenclatura. Ese es el primer punto. Gracias, Diego. Y entiendo se recogen los temas de nomenclatura que se habían sugerido y observado en las distintas audiencias. Entonces, yo coloqué en votación, no sé si hay palabras, voy a extender la pantalla. Sobre el primer punto, y ya que hablemos de cesión del derecho a ser transportado en vuelo de cabotaje. Estamos de acuerdo con eso, eso lo habíamos visto, ¿no? Entonces recojo la unanimidad y lo aprobamos por unanimidad, ¿les parece? Sí. Ok. Continuemos, Diego, por favor. Perdón, se refiere al senador. ¿Estaríamos aprobando la propuesta del 131 bis? El artículo 131 bis. Senador Sandón. 131 bis. La propuesta, entonces. La propuesta de la Secretaría Ejecutiva, en definitiva. Me parece, ya. Recoge también en gran parte el artículo propuesto por el senador Osandón, solo que incorpora además las otras observaciones de las audiencias anteriores. Presidenta, el senador Osandón está en la sesión, pero está con el audio apagado. No sé si también recopilamos su voto. Bien, pero podemos avanzar porque esto ya lo conversamos toda la sesión pasada. Sí, pero no lo hemos votado, senador Letelier. Yo entiendo que, bueno, no veo al senador Osandón, entonces recojamos la unanimidad con los 3 presentes. Entonces, tomo la votación para formalizar mejor. Yo entiendo que es por unanimidad. Ya, 3-0. 3-0. Gracias.
Presidenta, el segundo punto del proyecto era la forma y procedimiento de perfeccionamiento de la sesión. El senador Osandón también tenía una indicación en este punto que básicamente sustituía la nomenclatura de endoso por sesión en sus diferentes formulaciones. Acá hay una otra propuesta, Presidenta. Está en la tercera columna del comparado y dice así: la transferencia solo podrá realizarse desde y hasta, es una cuestión que la comisión tendrá que definir, horas previas al vuelo, y se perfeccionará por medio de la individualización del cedente y del cesionario en el formulario digital que el transportador deberá disponer al efecto en su sitio web oficial. En dicho documento, el transportador podrá solicitar asimismo los datos que permitan singularizar el billete de pasaje y demás aspectos necesarios para asegurar la correcta cesión del derecho. Verificado el ingreso de la información antes indicada, se otorgará al cedente un comprobante de la transferencia. Será responsabilidad exclusiva del cedente que la información proporcionada sea precisa y correcta. Se recogieron en este punto algunas observaciones de los invitados, en concreto el señor Ignacio Díaz, que sugería simplificar el proceso de cesión o transferencia. Se siguió una línea para tratar de establecer efectivamente cuál va a ser el acto que va a formalizar esta transferencia. Y los señores Rodrigo Ananías e Ignacio Díaz también proponían reducir el plazo de ejercicio del derecho de traspaso sin perjuicio de mantener el límite temporal para poder realizarlo. Actualmente se podría ceder el billete de pasaje desde el momento en que se adquiere hasta las 48 horas previas. Y por su parte, Presidenta, don Daniel Ulloa, su asesor, sugiere incorporar la posibilidad de que el traspaso del derecho también pueda formalizarse de manera presencial. Muchas gracias, Diego. Se ofrece la palabra sobre este punto. En la reunión de los asesores, la idea era que avanzaran un poco en el tema de los plazos, el desde y el hasta las horas previas del vuelo para el tema de la sesión. Presidenta. Ahí se avanzó. Senador Presidenta. Luego el senador Letelier. Que estoy con problemas de internet y justo se me cayó en la votación. Consigne mi voto a favor. Perdone, por favor. Que la tecnología no es mi fuerte. Incorporamos entonces el voto a favor del senador Osandón. Muchas gracias. Gracias. El artículo 131 bis. Gracias. Senador Letelier. Está en silencio, senador. Me parece bien acoger de que esto pueda ser digitalmente o presencialmente. Eso propondría que lo podamos aprobar de por sí. Me parece bien el texto propuesto en la tercera columna. Me parece bien que el cedente es el responsable de proporcionar la información precisa, no se le limita el derecho a acceder. Entiendo que el único tema es plazo. Dejaría eso para el final, pero yo entiendo que teníamos un principio de acuerdo que sería un pasaje por línea aérea en esta etapa. La gran pregunta es, ¿se realiza 24 horas antes, 48 horas antes, previa al vuelo? Yo creo que eso es lo que tenemos que definir. Y no sé si la industria ha tenido una posición o la DGAC específica. Entiendo que es obvio que no puede ser antes que el vuelo cierre, no puede ser el minuto que el vuelo esté cerrando, tiene que ser una cierta antelación. Lo importante es que sea usar el pasaje. Entonces, en tanto autorizan que sea cedido el derecho, la verdad es que a la línea aérea no le afecta que sea una hora, 10 horas o 2 días antes. Entonces, creo que deberíamos hacerlo 24 horas antes, que sería lo más adecuado. Gracias, senador Letelier. Le voy a ofrecer la palabra hasta Martín Maquena de la Junta Aeronáutica Civil sobre este punto. Martín. Presidenta. Senador. Sí, senador García Huidobro, luego Martín Maquena. Yo estoy de acuerdo con el senador Letelier que sea 24 horas antes, porque si no se puede prestar para situaciones distintas, y lo que no queremos es que haya un mercado negro en esto. Sí, y lo hemos planteado así. O sea, ¿usted está de acuerdo con 24 horas antes? Yo sí. Gracias, senador. Martín, bienvenido. Muy buenos días, por su intermedio, senadora, y saludo a todos los senadores y a usted.
Efectivamente, a nosotros nos parece que por lo menos deben ser 24 horas por un tema de seguridad, tener la lista de pasajeros antes de los vuelos, pero vemos con buenos ojos que se reduzca de 48 a 24, porque en el fondo son más posibilidades para los pasajeros de ejercer su derecho y de todas maneras se cumplen con estas condiciones de seguridad. Y también el tema del mercado negro lo estamos regulando por otro lado, con el tema de la cantidad por línea aérea, que no es específicamente el tiempo de anticipación para ejercer el derecho. Por lo tanto, estaríamos ok con 24 o 48, pero por supuesto que 24 va a ser mejor para los pasajeros. Diego. Presidente. Gracias, Martín. Por ende, la propuesta sería solo el límite máximo final, no de inicio. Yo, una vez adquirido el billete, podría accederlo. Solo, perdón, Martín. Un tema en el tema del presencial, de la presencialidad del trámite, no todas las líneas aéreas tienen oficinas de ventas como tal en todos los aeropuertos. Entonces, en el caso, pues, podríamos agregar que en el caso de contar con oficinas de pasaje, pues, en el fondo... Martín, el problema ahí que se quiere resguardar más bien es otro. ¿Cuál sería? El que no todo el mundo tiene internet. Sí. Entonces, entiendo que el problema es que encuentren un lugar o una agencia que lo pueda hacer. Pero yo entiendo que esa es la mayor inquietud, es cómo facilitar la que no es alfabetizado digitalmente una agencia. Esto, digamos, es el problema que tú dices, pero es abrir una alternativa. Gracias, senador Letelier. Entonces, si tenemos acuerdo en el plazo de 24 horas, veamos ahí yo también estoy de acuerdo en las 24 horas, Presidenta. ¿Les parece? Lo damos por unanimidad, que la Secretaría lo perfeccione. Sí, entonces el plazo aprobado es por 24 horas y por votación unánime. Ahora falta resolver el tema de web y o presencial, en el tema de la redacción. ¿Se lo encargamos a la Secretaría? Sí, Presidenta, que lo veamos y lo coordinen de la mejor forma. Okay. También estoy de acuerdo. ¿Lo podemos ver al final? Para poder dejarlo despachado hoy día. Perfecto, senadora. Ok, continuemos entonces. Presidenta, un tercer punto en esta figura de la transferencia son las condiciones de la sesión. Me ubico en la página 3 del comparado. Acá está la indicación también 3 del senador Osandón, que también cambiaba un tema de nomenclatura. Y a su turno hay una propuesta en la tercera columna que dice así: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la cesión del derecho en cuestión se podrá realizar únicamente entre personas naturales y solo por una vez, siendo inválida cualquier transferencia ulterior. Me parece que ofrezco la palabra sobre este tema. Creo que recoge también los aportes y comentarios que ¿Qué te parece? pusieron. Sí, excelente. Ok, lo votamos por unanimidad entonces. Estoy de acuerdo y sobre todo donde viene la indicación. Muy bien. Gracias, senador Osandón. Entonces lo damos por aprobado. Perfecto. Paso al cuarto punto, Presidente. Número de veces que la prerrogativa podrá ser ejercida. Exacto. En este punto, el senador Osandón presentó la indicación signada con el número 4, proponiendo lo siguiente: en un periodo de 12 meses corridos, cada persona podrá ceder como máximo 2 billetes de pasajes, de los cuales uno será de libre transferencia y el otro solo podrá cederse a su cónyuge, conviviente civil o personas con las cuales tenga un parentesco de hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Las 2 sesiones permitidas podrán realizarse respecto de billetes de pasaje adquiridos ante un mismo transportador o con distintos, pudiendo, para este último caso, crear los transportadores un registro común de sesiones de billetes de pasajes, el cual estará bajo la supervigilancia del Servicio Nacional del Consumidor.
A su turno se propone un texto ubicado en la tercera columna del siguiente tenor. De igual modo, en un año calendario, el pasajero solo podrá hacer su derecho hasta por un máximo de X veces o vez por transportador. Presidenta. Senador Letelier. Gracias, Diego. Entiendo el espíritu quiero entender el espíritu de la propuesta del senador Sandón, pero quiero proponer algo distinto. Quiero proponer que podamos institucionalizar este nuevo derecho del consumidor de ceder un derecho, que sea el plazo de un año, calendario me parece bien, pero que sea una vez por cada línea aérea y no poner vinculado a temas de parentesco ni nada. Es libre disposición a una persona natural que se informe. Según cómo vaya evolucionando la industria, yo creo que podemos ir más allá, pero me parece que un endoso de un pasaje por año es algo que nos permite ir conociendo cómo funciona esto. No es que quiero ser conservador, no es mi naturaleza, pero no quiero arriesgar lo que son los pasajes de bajo valor, que no es lo mismo que los low cost siempre. Entonces, eso es lo que, por eso propongo que podamos acordar un máximo de una vez por cada transportador. Presidenta. Gracias, senador Letelier. Senador Sandón. A ver, yo acepto eso de una por cada una de las líneas, pero el tema de los lazos familiares en algún minuto es para expresamente no evitar la corrupción y la especulación, pues, de comprando cada cierto tiempo pasajes muy baratos y cederlo varios meses después a cualquier persona y los podéis vender al doble si quieren. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar que pase. Entonces, bueno, yo por lo menos no me atrevería a venderle un pasaje a mi señora. Se lo puedo ceder, pero no venderse. Hay que buscar ahí, ese es el espíritu, para tratar de evitar de que el remedio mate al enfermo. Gracias, senador Sandón. Lo que está a la base de su propuesta, y creo que es un criterio que compartimos en la comisión, de efectivamente no colocar en una situación compleja o de riesgo los pasajes de bajo costo que han permitido el transporte aéreo y se ha masificado de manera significativa a raíz de esto, y tampoco generar un mercado informal, que es parte de los escenarios que se plantearon en las audiencias anteriores. Y por eso vamos a ser probablemente conservadores respecto al máximo de veces por transportador. Ahí incluso se había hablado, entiendo, de un margen de 1 a 3. El tema es que también hay que entrar a demostrar el vínculo de parentesco. Entonces entramos en otra lógica burocrática que no sé si es la más apropiada. Yo comparto el criterio y por eso también comparto que probablemente, mientras vemos cómo funciona también la figura del endoso, partir con una cifra más conservadora. Ahí, Martín Maquena, quiero dar la palabra, a ver, conocer vuestra opinión desde la Junta Aeronáutica Civil también respecto a este tema. Senadora, mire, efectivamente la razón de fijar un máximo por línea aérea tiene que ver con evitar la reventa, que es lo que todos estamos buscando, y el mercado negro, que es lo que estamos buscando evitar y que también busca el senador Sandón. Pero efectivamente concuerdo con el senador Letelier que como es algo nuevo que estamos partiendo, tal vez lo mejor es partir con uno por línea aérea. Con eso las líneas aéreas se hacen responsables de tener este sistema de gestión de las sesiones de derecho, y en la medida que funcione y veamos que no se genera un mercado de reventa, podrá irse ampliando con los años. Esa es nuestra opinión desde el Ministerio de Transporte. Muchas gracias, Martín. Sigue ofrecida la palabra sobre el punto. No voy a recoger si hay acuerdo con el máximo de veces una vez por transportador. ¿Hay acuerdo sobre ese punto? Sí, hay acuerdo. Juan Carlos. Presidenta, González, Ministerio de Transporte. Hay dos cosas. El tema de los parientes entiendo que está quedando descartado, ¿no? Claro, estamos en la tercera columna, la propuesta de la Secretaría Ejecutiva.
Sí, esta parte de las veces por aerolínea podría ser muy estricto una vez por aerolínea y acá se busca atender razones imprevistas, en fin, sobre todo en el periodo actual donde los vuelos están siendo cambiados por las aerolíneas de manera a veces muy encima de la fecha. Entonces, pienso yo que habría que flexibilizar un poquito ese de una sola vez por transportador, tal vez llevarlo a 2 o 3 veces. 3 veces me parece un criterio más razonable, pensando solamente en la práctica y dado que hay otros controles para que esto no se desbande, creo que la gente haría un uso racional, pero ponerlo a una vez al año, particularmente a las personas que requieren desplazamientos habituales hacia la capital del país o a las capitales regionales, en fin. Así es. Me parece que uno solo podría ser muy estricto y como estamos hablando de una ley, que después para cambiar eso hay que hacer otra ley. Entonces, en lo personal y por experiencia, no soy muy amigo de las limitaciones tan... Por lo tanto, le invitaría, Presidenta, a revisar ese criterio con todo respeto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. No, me parece que muy bien su opinión. Acá incluso CONADECU había establecido que la limitación, pues nosotros habíamos hablado, ahora estoy recordando, habíamos hablado de 3 veces en un año calendario. CONADECU incluso le parecía que 3 veces era muy limitado. Entonces tenemos este espacio entre 1 y 3. Entonces yo creo que si lo podemos ampliar, ahí solicitarle a los senadores que pudiéramos ver que puedan ser 2 o 3 veces. O sea, ya con el Ministerio de Transporte tenemos acuerdo con 3 veces por transportador. La Junta Aeronáutica Civil también. Esto queda por debajo de las expectativas de CONADECUS. Yo creo, O sea, a mí me parece, Presidenta. Senador Sandón. Yo creo ¿Sí? que lo que estábamos planteando de una ¿cómo se llama? Y para aprobar lo que dijo el senador Letelier de una por aerolínea, me parece bien, porque tenemos que ser súper cuidadosos. Si vamos a eliminar todo el tema familiar y todo, tenemos que ser súper cuidadosos de no matar la gallina de los huevos de oro, acuérdense. Después no va a haber cómo echar para atrás si los pasajes se van a las nubes y todo. Yo creo que me parece súper prudente eliminar ya el planteamiento mío del tema familiar, etcétera, pero uno por línea aérea. Gracias, presidente. Gracias, presidente García Huidó, o sea, senador. Sí, yo comparto con el senador Sandón eso. Yo creo que en esto hay que ser muy responsable. Y lo ideal es que esto sean situaciones excepcionales. Y por lo tanto, lo hablamos largo en la semana pasada en la comisión, respecto de que lo que tenemos que también es proteger que no haya alce pasaje. Porque lo que ocurre es lo siguiente, también depende el valor del pasaje, la posibilidad de aquí. Por lo tanto, lo más probable es que si empezamos a ampliar fuertemente esto, van a subir los pasajes y por lo tanto más afectados van a ser los usuarios. Así que yo me quedo con una expresión. Yo estoy porque los votemos así. A mí me encantaría que fueran como 3 pasajes por año y por cada línea aérea. Eso me gustaría que fuera aún más flexible. Para el no futuro, la vez pasada habíamos hablado de 3 pasajes. Es que pero entiendo que pero ahí no se precisó si era uno por línea aérea o por cada línea aérea de los 3 que operan en el país. Yo creo que esta es una buena institución, es un inicio, queremos evitar el mercado. Ratifico un acuerdo unánime en esto. Lo que queremos dar es distorsión. Yo me voy a firmar en uno por línea aérea, entendiendo que a futuro, si no hay distorsiones, vamos a querer que aumentemos aún más los derechos de los consumidores. Gracias, senador Lier. Yo entiendo que habíamos hablado creo que uno también es bastante conservador. Yo entiendo que los 3 integrantes están de acuerdo con uno, pero esto también se aleja mucho de lo que había con ADECU, porque creo que por último cerrar en un promedio de 2, pero si no hay acuerdo sería 3 por 1 la
No va a ser se unánime. puede llegar a un acuerdo. Nosotros creo que el acuerdo unánime es muy importante en la comisión en esta materia. Presidenta. Sí, senador Osandón. Presidenta, este es un tremendo avance y estamos buscando ser prudentes. Si vemos que esto funciona, esto después se puede arreglar en el camino. Retrocederlo es imposible. Aumentar sí, pero retrocederlo es imposible. Entonces, aparece muy bonito, por un lado, pero ya la explicación técnica y de todo lo que hemos estudiado, si nos equivocamos, sobre todo en este punto, bueno, primero, vendo mercado informal y terminando los precios y dejando a personas que pagan 15, 20, 30 mil pesos por un pasaje, menos que un bus va abajo. Entonces me parece prudente que ojalá fuera unánime esto y bueno, insisto, dar más en el futuro se puede fácilmente, quitar es muy difícil. Yo la llamo a que hagamos un acuerdo unánime. Y yo creo, es que Gracias, presidente. me sorprende, soy menos conservadora, porque creo que estamos alejados de las expectativas de los consumidores. Esta era la propuesta de las aerolíneas. ¿Ah? Entonces, yo prefiero abstenerme, colega. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mayoría. Presidenta. Senador Letelier. Yo quiero apelar a la importancia de los acuerdos. Quizá uno pueda decir, mire, con un máximo de 4 pasajes al año, máximo 5 pasajes al año, no pudiendo ser en una línea aérea más de 2. Un mecanismo, pero que nos permite llegar a un acuerdo colectivo, porque creo que una nueva institución, está bien, usted dice, quizás esto es muy apegado a lo que querían las líneas aéreas. Creo que todos estamos de acuerdo que no queremos que sea de personas naturales a personas jurídicas, esto es de naturales a naturales, Sí. Tienen que estar consignados en un procedimiento. Ahí hemos cerrado la válvula. Entiendo que a veces uno no usa otras líneas aéreas o algunas líneas aéreas quizás no lleguen a poder pensar a Aysén. Entonces, aunque aquí ponemos 3 líneas aéreas, no sé si las 3 líneas aéreas llegan a Aysén, posiblemente no. Entonces le limita a algunos consumidores la situación. Quizás podamos buscar una reacción de una forma que nos permita construir un acuerdo, que creo que tiene mucha importancia. Senadora, si me permite. Presidenta. Sí, Juan Carlos. Senador Osandón, luego Juan Carlos González. No, una cosa bastante simple. Yo lo que tengo entendido que las líneas aéreas al principio, indistintamente que se hayan adecuado, no querían ninguna. O sea, no es que, lo que pasa es que después de una explicación y de estudiar el tema de cómo funcionaba, algo que por lo menos yo no conocía, cómo se determinaba un pasaje y el valor, o sea, yo creía que, no sé, pues si me subía en un avión a Coyhaique y valía 50, era para todos 50. Eso, igual que en los buses y en todos lados, pero esto tiene una dinámica completamente distinta, una lógica que se da en el mundo entero y que ha funcionado. Entonces, en eso hay que ser súper cuidadosos. Insisto en lo que dice mi compañero Letelier, es muy importante los acuerdos. Gracias, senador Osandón. Juan Carlos González y Martín Maquena habían solicitado la palabra. Perdón, disculpe, no, fue un ademán que hice, no estoy solicitando la palabra, disculpe. Ok. Martín Maquena tiene la palabra. Gracias, senadora. Mire, solo quería comentar que comparto la motivación de lo que plantea el senador Letelier de tal vez poner una tope anual para toda la línea aérea. Sin embargo, creo que es muy importante entender por qué estamos fijando por línea aérea. Y esto es porque al ser por línea aérea, ellos mismos crean su propio sistema para que el pasajero pueda ejercer este derecho y no necesitamos que haya alguien externo a las líneas aéreas que esté fiscalizando cuál es el número total anual. Por eso se entrega por operador. Y también hay que pensar que uno por lo general asocia esto con los 3 mayores operadores, pero también hay otros operadores menores como Aerovías DAP que operan en el extremo sur, que también van a estar sujetos a esta regulación y que por lo tanto
en realidad son más de el número que se fije por pasajero, no, o sea, por operador no necesariamente se multiplica por 3. Pero lo importante, creemos nosotros, es que sea un número por operador, por transportador, como está establecido. Transportador. Cree que ¿Quiere proponer que sean 2? líneas aéreas. Claro, pero ahí no tenemos acuerdo. Presidenta, pero usted quiere proponer que sean 2. Sí, porque me parece que el promedio es 1 y 3. También es que le propongo, dejemos pendiente este punto, sigamos avanzando a ver si podemos construir, que ya tenemos todo el resto votado. Conversémoslo. Ya, estamos muy cerca. Ni un problema. Avancemos. Se acoge. Avancemos, Diego, por favor. Perfecto, Presidenta. Estamos ahora en el quinto punto, en el que se dividió, por así decirlo, las áreas temáticas de esta figura, las medidas adicionales para evitar un mercado secundario y restricciones de efectos jurídicos no deseados. Estaba acá la indicación número 5 del senador Osandón, también de nomenclatura, y hay una propuesta, que está, como siempre, en la tercera columna. Dice así: con todo, la facultad de ceder libre y gratuitamente el derecho de ser transportado en un vuelo de cabotaje requerirá que la transferencia se efectúe a título gratuito, sin perjuicio de lo anterior. Las sesiones que se realicen en virtud de este artículo, siempre que se hagan hasta por el máximo de veces señalado en el inciso anterior, no configurarán habitualidad en la actividad, tampoco se considerarán como donaciones ni estarán, por consiguiente, sujetas al trámite de insinuación judicial. Lo señalado en el presente artículo es sin perjuicio de las condiciones de mayor flexibilidad que el transportador ofrezca o pacte con el pasajero. Presidente, en este punto se quiso evitar, en primer lugar, que si la cesión se hacía a título gratuito se configurase una forma de donación y que por ende estuviese sujeto también al trámite de insinuación judicial ese acto. Eso lo mencionó el senador Chaguán en su momento en el debate y el abogado Ignacio Díaz también cuando vino y expuso. Y lo otro que se trató de precisar acá es que en el texto que despachó la Cámara de Diputados se hablaba de que el acto de transferencia, el acto de endoso, llamaba la Cámara, no podía ser con fines de lucro. Los actos propiamente tal jurídicos no es que sean con o sin fines de lucro, es una actividad finalmente que realiza una persona concreta. Por ende, se trató de precisar el punto en términos de nomenclatura jurídica, y es por eso que se establece que la transferencia se efectúe a título gratuito, enfatizando también la necesidad de evitar la generación de un mercado secundario. Eso, Presidente. Perdón, y el último punto que lo hizo el senador Letelier en la última sesión es que se deje claro que todo este derecho no obsta a lo que pacten libremente el transportador y el pasajero respectivo, y eso se cumple con el inciso final propuesto. Eso, Presidente. Muchas gracias, Diego. Se ofrece la palabra. Yo entiendo que acá tenemos acuerdo. Sí, Presidenta, yo creo que está muy bien sintetizado por Diego. Creo que además es fundamental incorporar el último inciso, porque eso le permite a las compañías poder realizar los contratos de la manera que ellos estimen conveniente de común acuerdo con el usuario. Así que yo estoy de acuerdo con esta propuesta. Muchas gracias, senador García Huidobro. Senador Osandón. Mire, dos cosas. Yo también estoy de acuerdo, pero le pido si puede autorizar que Tomás Hughes hable, porque estábamos viendo de un tema que también estábamos preocupados, del tema de las multas, de quien no cumple esto. Entonces, si le puedo ofrecer la palabra a Tomás, pero en este caso lo que estamos planteando aquí, yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al asesor, entonces, el senador Osandón. Tomás Hughes. Buenos días, Presidenta. Ahí está. Y a través de usted a los demás senadores y miembros de la comisión. Muy breve, simplemente respecto a la discusión de este inciso, que fue el único tema que no presentamos indicaciones sustanciales, porque lo estábamos reflexionando y obviamente en base a lo que se viera, y en ocasión a la discusión si es gratuito, si es con ánimo de lucro, al número que se determina que sea X, pero se están estableciendo reglas. Nuestra pregunta es, y más bien una pregunta más que una respuesta, ¿cuál va a ser el régimen de sanciones a estas reglas que estamos poniendo, tanto para aerolíneas como para los pasajeros? Porque si establecemos que sea ánimo de lucro o si es gratuito,
Bueno, ¿qué pasa para el que aún así lo hace, compra barato y vende? Porque va a pasar. Entonces, en Perú ya ha pasado, incluso como el número limitado se empiezan a generar páginas web o plataformas de dos bandas que juntan, reúnen oferentes y demandantes de estas plataformas. Entonces, juntan los muy poquitos pasajes y puede generarse algo habitual a través de un tercero. Entonces, ¿qué pasa para el que infringe estas normas? Y mi pregunta es, ¿cuál es el régimen de sanciones? Esto está modificando el Código Aeronáutico. Entonces, ¿las sanciones más adecuadas son las del Código Aeronáutico? Intuitivamente, creo que no. ¿Las sanciones más adecuadas son las de la Ley de Protección al Consumidor? Quizás para la línea sí, pero para el caso de los pasajeros no creo, porque protege al consumidor, no es de sanción al consumidor. Entonces, es de una multa penal, sancionatoria administrativa. Entonces, simplemente poner sobre la mesa a ver si la Secretaría puede ilustrar o algún otro interviniente especialista en el tema, pero nos parece que tiene que haber un adecuado régimen de sanciones respecto a las infracciones de las propias reglas que determine esta comisión. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Se ofrece la palabra. Sobre el punto y la inquietud respecto a las sanciones o multas. Senadora. Martín. Por su intermedio, efectivamente, las multas del Código Aeronáutico no se verían asociadas a este tipo de prácticas, y tampoco vemos los derechos del consumidor, porque también justamente son los que se le están protegiendo sus derechos. En otras ocasiones, en la nueva ley de la Proconsumidor, para efectos de este tipo, se establecieron sanciones del Código Penal. Podríamos revisar por ese lado, aplicar esas sanciones. Muchas gracias, Martín. O sea, habría que incorporar un espacio con hacer una referencia al Código Penal. Porque no está original. Sí. Diego, no sé si tiene alguna opinión al respecto como secretaría. Gracias, Martín. Presidenta, cuando se analizó el punto, efectivamente el régimen sancionatorio, por así decirlo, en virtud del cual gira el Código Aeronáutico, es más que nada para transportadores, por así decirlo, desde este punto de vista estrictamente regulatorio. Las sanciones digamos que actualmente se observarían a partir del texto serían meramente civiles, por así decirlo. El acto no se perfeccionaría, etcétera, y de ahí perdería un poco quizás el desincentivo a realizar estas prácticas, solamente desde esa perspectiva. Habría que analizar si es que efectivamente las sanciones son un elemento a incorporar efectivamente, o la forma en que se configura la institución es lo suficientemente o resguarda lo suficientemente la generación eventual de un mercado secundario. A lo mejor se podría analizar algún punto, alguna sanción, sea penal o de orden administrativo en este ámbito, senadora, pero habría que incorporar algo siempre y cuando, claro, no entrar a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo estableciendo alguna atribución que actualmente no existe en la JAC o en algún otro órgano. Gracias, Diego. Presidenta. Luis. Sí, a mí me da la impresión que si en realidad la sanción se impone por una infracción de la línea aérea, debe ser, digamos, en defensa del consumidor, digamos, el régimen que existe. Por otra parte, existe una liberalidad para el efecto de que se pueda, por parte del transportista en este caso, porque tendría que ser él el que señalara básicamente en qué consiste la infracción, y esa infracción, para que sea sancionada con una norma del Código Penal, tiene que tener un ilícito, y eso tendría la necesidad, o tendría la premisa de que habría que constituir un tipo penal. Eso es. Gracias, Luis.
Bien, ahí le ofrezco la palabra porque, claro, yo tengo la duda si es necesario incorporar sanción o multa. O nos ponemos conservadores y vemos cómo funciona. Presidenta. Senador García Huidobro. No sé, yo me pierdo un poquito en esto, pero la consulta es si efectivamente el usuario quiere hacer traspaso de su posesión, como estamos hablando, y la empresa transportadora no lo hace. Esa es mi consulta, porque se puede prestar para que no lo haga si no tiene sanción. Entonces yo creo que la consulta es atingente y ojalá lo pudiéramos evaluar un poquito más adelante o ver un estudio más completo al respecto, pero efectivamente podría no tener sanción, y al no tener sanción queda nulo. Es decir, no nulo, queda una declaración de intenciones nomás. Gracias, senador García Huidobro. Tomás, ¿ese es el sentido de la propuesta? No sé si está el asesor del senador Osandón. Sí, bueno, en general mi pregunta era a todo, porque nosotros estamos creando como un mini régimen, ¿cierto? Que tiene reglas, tiene principios y establece obligaciones para transportadores como para el pasajero. Yo creo que en el caso del transportador es bastante evidente que ahí se puede sancionar por norma de protección al consumidor. Yo creo que ahí hay que hacer el link nomás y sacar el problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el pasajero? ¿Ya? Entonces, esa pregunta me genera más complicaciones. Quizá una multa, pero ¿quién la resuelve? Entonces, yo creo que por ahí hay que resolverlo. Pero en general, cuando uno establece una regulación, uno establece prohibiciones y al lado establece sanciones, porque de lo contrario, como bien dijo el senador García por ciento medio, es una mera declaración de intención. Entonces, si nos estamos enverando en esta discusión que es súper entretenida, la idea es que salga un buen sistemita que establezca prohibiciones con principios que obviamente la sustenten, pero también mecanismos que la protejan, que son justamente el régimen de sanción. Gracias, Tomás. Diego Olivares. Sí, disculpen. En el 185 del Código Aeronáutico ya hay un régimen infraccional. El punto es que si uno ve las sanciones que hay ahí, se advierte más desde el punto de vista del transportador. Por ejemplo, en el caso en que no hubiese un transportador en cuestión, Sky Airline o lo que sea, LATAM, cualquiera de los tres nacionales, o JetSport, no permitiera o incumpliera alguna de las reglas, se aplica el artículo 185. Por eso, la lógica tiene que ver estas multas también pueden ser atendidas a su naturaleza, aplicada al pasajero que hace un mal uso de este ejercicio. Hay algunas que digamos que simplemente no se van a poder aplicar, como la suspensión de la licencia para operar, ¿cierto? Pero hay algunas otras que no sé si la autoridad aeronáutica en algún momento le ha aplicado al pasajero alguna de estas sanciones del artículo 185, porque desde el punto de vista del transportador esto estaría resguardado, es una cláusula general. Todas las infracciones, todas las reglas que no se observan en el código se sancionan vía artículo 185. La pregunta en consecuencia es, ¿esas normas, esas sanciones también se pueden aplicar al pasajero que no cumple esa regla? Y no sé si la autoridad aeronáutica ha aplicado en ese sentido las sanciones, porque hay algunas de ellas que simplemente por su naturaleza no pueden ser aplicadas al pasajero. No sé si Martín a lo mejor podría precisar ahí, Presidenta. Muchas gracias, Diego. ¿Martín? Sí, por su intermedio. Efectivamente, las sanciones del artículo 185 están más enfocadas en lo que son los transportadores y los pasajeros. Y acá la duda se plantea por las dos puntas de este sistema que estamos generando. En el fondo, cuando el transportador no permita al pasajero ejercer su derecho a retracto, va a debería tener ciertas sanciones. Y la otra que entiendo que era la que planteaba el asesor del senador Osandón también, es qué pasa cuando se descubre que hay un pasajero que compró el pasaje y está vendiendo su derecho a ceder. En el caso de las multas asociadas al transportador, efectivamente podrían asociarse a las del Código Aeronáutico o las de la Ley de Protección al Consumidor. Son las del pasajero las que no queda tan claro a dónde deberíamos alojar. Claro, y eso en el contexto del potencial mercado negro o mercado paralelo que se pueda generar
Yo entiendo que esa es la preocupación de la sesión del senador Osandón. Ahora, ¿eso debería ir en este numeral o no? Porque yo lo votaría para ir avanzando y vamos resolviendo este tema al final. Como le decía, perdón, senadora, en otras discusiones similares respecto a derechos de los pasajeros, se alojaban estas sanciones en el derecho penal en la figura de fraudes. Tendríamos que revisar exactamente si es que cabe en esa, en cuál artículo de esa figura. Ok, gracias Martín. Presidenta. Romina. Disculpe, sí, y complementando lo que señala Martín, creemos que lo más adecuado no es crear una figura penal nueva acá, sino que tendríamos que analizar bajo qué figura penal posiblemente relacionada con los fraudes o viendo, no sé, probablemente las falsificaciones o podría encuadrar una conducta de una persona que con fines de lucro realiza esta actividad, pero haciendo una referencia a esa figura, si es que encontramos que hay alguna que pudiera servir para desincentivar, claro, para que pudiera cuadrar con esto. Presidenta. Sí. Senador Letelier, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Romina. Senador Letelier. Mi duda es, sin perjuicio de hacer la referencia, ¿podemos aprobar el texto que está propuesto? Eso es lo que estoy proponiendo. Me parece. ¿Hay acuerdo para aprobar el texto en el numeral 4? Creo que es 4. No sé. Senadores, no los veo a todos. Sí, senador. Sí, senadora. Sí, presidenta. Sí, presidenta. Muchas gracias, senador. Ok, lo aprobamos entonces y sigamos con el siguiente punto, por favor, Diego. Perfecto, senadora. Pasamos ahora al derecho de retracto, presidenta, a la otra figura del proyecto. Acá hay una indicación en primer lugar, del senador Osandón, que está en la columna segunda, la indicación asignada con el número 6, para sustituir en la primera columna la frase y recibir un reembolso completo sin penalización, por la que sigue. Deberán recibir un reembolso completo sin penalización dentro de 30 días desde manifestado el retracto. Establece un límite temporal para que ese reembolso se efectúe. Por su parte, presidenta, hay otras dos propuestas, la que conversamos o se discutió la sesión pasada y una del ministerio. Quizás pase a leer primero la del ministerio, presidenta, que adecuó también algunas cosas respecto al proyecto de ley pro consumidor. Esta está en la cuarta columna. Artículo 131 ter. Derecho a retracto. Los pasajeros tendrán derecho a poner término unilateralmente al contrato de transporte aéreo dentro de las 24 horas siguientes de adquirir un billete de pasaje para los viajes que se compren al menos 7 días corridos antes de la fecha y hora de salida programada del vuelo. Los pasajeros en esas condiciones podrán cancelar su viaje y recibir un reembolso completo sin penalización. Pasadas las 24 horas siguientes de adquirir un billete de pasaje, los pasajeros tendrán derecho al retracto, dando aviso al transportador con al menos 48 horas de antelación al vuelo. En estos casos, el transportador podrá retener un porcentaje de la tarifa de acuerdo con las condiciones pactadas de la misma. El transportador deberá informar estas condiciones de manera destacada al momento de la compra. El retracto se perfeccionará a través de los mecanismos que el transportador establezca, los que deberán ser simples, expeditos y estar disponibles las 24 horas. La devolución producto del ejercicio del derecho a retracto deberá ser reembolsada por el transportador con o sin requerimiento del pasajero dentro del plazo de 10 días, a través del mismo medio utilizado para pagar el billete de pasaje. No obstante, en caso de no haberse podido materializar dicho reembolso o en caso de haberse verificado pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero con el fin de que éste señale el medio para efectuar el reembolso, contacto que deberá realizarse con el plazo máximo de 10 días contado desde que debió haberse verificado el viaje.
Dicho reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días contados desde que el pasajero señale al operador la información necesaria para estos efectos. En caso de retraso injustificado, dicho reembolso se recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días. Una vez vencido el primer periodo de 30 días sin verificarse el reembolso al pasajero, podrá este último optar por exigir el reembolso al agente autorizado que haya realizado la venta o bien persistir en el reembolso y recargos conforme al inciso precedente. Lo anterior sin perjuicio del derecho del agente autorizado a repetir contra el transportador cuando corresponda. Esa es la propuesta del Ministerio Presidente. Nosotros teníamos una en una línea similar, con plazos distintos. Está en la tercera columna. Derecho a retracto. El pasajero podrá retractarse del contrato de transporte aéreo por un máximo de X veces por transportador en un año calendario, siempre que la convención se haya celebrado con una anticipación de al menos 7 días a la fecha de salida programada del vuelo cabotaje. Había un límite de veces, por así decirlo, cuestión que el Ministerio estima que no es recomendable establecer. Para el caso en que el vuelo de cabotaje esté programado dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato, el plazo de retractación se extenderá hasta el cuarto día posterior a la fecha de dicha convención. En el evento de que la salida programada del vuelo de cabotaje se verifique en una data posterior a los 30 días de la celebración del contrato, el plazo de retractación se extenderá hasta el 10º siguiente a la fecha de la referida convención. Para el ejercicio de esta facultad, los transportadores deberán contar con un formulario digital al efecto dispuesto en su web oficial, en donde el pasajero pueda manifestar su expresa voluntad de retractarse. Verificado lo anterior, el transportador tendrá un plazo máximo de 30 días para reembolsarle al pasajero completamente el valor de su billete de pasaje y de los demás derechos y tasas que el primero haya pagado. Los plazos contenidos en este artículo serán de días corridos. Esas son las dos propuestas en este punto, presidente. Las tres propuestas. Gracias, Diego. Se ofrece la palabra. Presidenta. Senadora. Sí, senador García Huidobro, luego Martín. Sí, a mí me parece bien la propuesta del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque en el fondo va más allá de lo que está lo que está en amarillo, porque en el fondo el hecho de no cumplir con el retracto viene un aumento justamente del monto, cosa que no lo teníamos, que no está en lo último que leyó Diego. Y yo creo que es más yo encuentro bastante razonable lo que está proponiendo el Ministerio. Gracias, senador. Martín Maquena. Por su intermedio, Presidenta, me gustaría explicar un poco la propuesta que hicimos como Ministerio de Transporte. Sí. Principalmente las motivaciones y fines de estos proyectos siempre tienen que estar, y en este caso lo es, en la mejora y consolidación de los derechos del pasajero. Sobre el derecho a retracto, si bien es muy importante avanzar en este tipo de derechos, también es muy importante considerar su impacto regulatorio y buscar mantener la tendencia que hemos visto en los últimos años previo a la pandemia, en que cada vez más gente accede al transporte aéreo y a precios más competitivos. Por eso también es muy importante destacar la del transporte aéreo como una red de conexiones internacionales, en donde la legislación comparada toma más relevancia aún que en otros casos, y por eso es muy importante considerar todas las exposiciones que tuvimos de los expertos, de la academia y también de la Biblioteca del Congreso. En ese sentido, creemos que el derecho a retracto planteado por la Cámara de Diputados puede ser mejorado con foco en los pasajeros en cuanto al alcance y forma de ejercerlo, siempre resguardando el posible efecto. En ese sentido también nuestra propuesta incluye que por un lado el establecimiento de plazos más cortos para que los pasajeros reciban el dinero en caso de ejercer su derecho a retracto. Esto se toma un poco del proyecto Proconsumidor también, que tiene este mismo sistema de tiempos para la devolución de los derechos de embarque. Y por otra parte, el derecho a retracto se establece el derecho a retracto pasada las 24 horas de adquisición del mismo, en las condiciones que establezcan en el contrato de transporte, pero que deberán ser destacadas e informadas al consumidor al momento de la compra. Es decir, el pasajero podrá, con esta propuesta, acceder a tarifas bajas y promociones, pero teniendo en cuenta las restricciones que éstas implican en cuanto a su derecho a retracto. Por otra parte, también es importante destacar que
el nuevo artículo que agrega al Código Aeronáutico la Ley Proconsumidor, el 133I, sobre la posibilidad de los pasajeros de retractarse de su viaje o recibir una devolución o cambiar la fecha en caso de un impedimento médico para viajar. Este derecho puede ser invocado tanto por el pasajero como por su cónyuge, conviviente civil, padre o hijo, y esta propuesta, este proyecto en el boletín 12.409-03 ya se encuentra en comisión mixta, donde está revisando otro artículo que no tiene que ver con el Código Aeronáutico, por lo tanto vemos que muy pronto este proyecto va a terminar siendo ley, hay que tenerlo considerado también que se va a ejercer un derecho muy importante para los pasajeros. Eso es un poco en el contexto que planteamos esta propuesta. Gracias, Martín. ¿Se ofrece la palabra? Presidenta. Senador Letelier. Mira, yo creo que esta es una nueva institución, es importante que la establezcamos. Mi mayor inquietud es que tengamos diferenciados los pasajes que tengan comprados con 6 meses de anticipación versus los que se compren con poca anticipación. Y que haya como un periodo de enfriamiento en un caso y otro distinto. Yo creo que 48 horas para los que son de pasaje comprado de un mes para otro, dentro del plazo de los 6 meses, y de un mes para los que tienen, o 2 semanas, lo que sea, de los que tienen más de 6 meses previo a la compra. Yo creo que eso nos da, estas dos categorías yo creo que serían óptimas. Lo que queremos es instalar este nuevo concepto. Eso yo creo que lo que está haciendo el esfuerzo de instalar al principio es muy bueno. Falta lo que se ha planteado. ¿Está de acuerdo entonces con la propuesta del Ministerio? Sí, yo creo que recoge bien lo que estábamos planteando. Ok, entonces si hay acuerdo, yo recogería la votación para mantener el artículo propuesto por el Ministerio. Parece. Ok, si hay acuerdo, entonces recojamos la unanimidad si es que no hay alguna observación. Acuerdo. Presidenta, disculpe. De acuerdo a la del Ministerio, lo está diciendo. Sí. De acuerdo. Con el dolor de mi alma, sí. Diego Olivares. Presidente, tiene la palabra. Sí, una precisión muy, muy concreta. El derecho retracto entiendo que al igual que el derecho de endoso, entre comillas, se iban a suscribir a los vuelos de cabotaje. Quizás sea bueno también explicitarlo eso, porque así como está, por lo menos en el inciso primero, da cuenta que podría ser a cualquier tipo de servicio internacional o nacional. No sé si sea efectivamente esa la intención o circunscribirlo solamente al ámbito nacional. Era en el ámbito nacional. No sé qué entienden el resto de los senadores. Sí, Presidenta, es importante señalar eso porque nos puede traer con problemas justamente con el tema internacional. Me imagino aquí estamos legislando. Es bien importante dejar señalado lo que dice Diego. Al respecto, deberían ser de las líneas nacionales. Digamos, Así es. En ese caso habría... No sé si es vuelos internacionales. En ese caso habría que poner... Día que era nacional. Martín Maquena. Que en ese caso, perdón, gracias, senadora, en ese caso habría que agregar viajes de cabotaje después en el primer párrafo, para los viajes, ahí digo un poco más abajo, justo como al medio del párrafo. Diego. Sí. ¿Se puede incorporar ahí? Sí. Creo que la palabra técnica, vuelo de cabotaje... ¿Es necesario? Si no queda abierto, senador. No sé, senador Letelier. Mi duda tiene que ver con si son vuelos
de cabotaje nacional o esto es aplicable a las líneas aéreas chilenas? Si LATAM ofrece un pasaje a Miami, a París, o sea, donde sea, si no vamos a tener el mismo derecho los consumidores al retracto, porque se trata de los periodos de enfriamiento. Estamos en medio de la operación de Cyber Monday y todas esas cosas de venta por internet. Gente compra pasaje de repente de vuelos internacionales y ahí no van a tener derecho al retracto. Yo propondría que pueda ser para todas las líneas nacionales. No sé si eso es una dificultad. Por su intermedio, Presidenta. Que sean las líneas nacionales, senador. Martín. Sí, mire, en este caso, nosotros la verdad que la propuesta la habíamos dejado abierta para tanto para vuelos de cabotaje como vuelos internacionales. Con eso vamos, en el fondo, avanzando en derechos de los pasajeros. Preferiríamos que quede de esa forma abierto a que solamente las líneas nacionales, porque ahí podríamos estar en algún tipo de discriminación respecto a las líneas aéreas internacionales. En el fondo, creo que la decisión se aplica a los vuelos solo de cabotaje o a todos los vuelos, y nuestra propuesta en realidad era abierta, pero ya ahí es una decisión de ustedes. O sea, y así es como venía también de la Cámara, ¿o no? Venía abierto. No, efectivamente me faltó mencionar eso. Así venía de la Cámara. Diego. Presidenta, sí. Acá está, en la primera columna es donde... Ah, de ver, ahí está. Exacto. Ya, era bien amplio. Sí, Presidenta. Senador García Huidobro, ya lo hemos recortado bastante. Sí, esto es un tema parece fácil, pero bien delicado. Primero que nada, cuando hablamos de líneas aéreas nacionales, me pregunto, ¿LATAM es nacional o es brasilera o es binacional? Es complejo saber cuál es la línea aérea nacional en estos casos. Hay líneas extranjeras también que no sé, Martín, si que pueden operar en Chile. Entonces, en eso creo que es súper importante que le demos una vuelta y no cometer un error. Porque ¿qué es lo que nos podría ocurrir? Que nos subieran los pasajes justamente en la línea por el hecho del retracto, en los vuelos internacionales las otras líneas aéreas empiezan a subir los pasajes justamente porque se les aplica a ellos, y podemos tener un problema también de que vamos en la legislación de otros países. Por eso me interesa mucho tener una opinión respecto a qué está pasando, que otros países tienen esto y que lo estén aplicando a nosotros. Gracias, senador García Huidobro. Martín. Sí, senador. En general, lo que hicimos con esta propuesta fue tomar justamente las experiencias, la legislación comparada de los países donde está, que es Estados Unidos y Brasil, que la regulan de una forma, que era la que había propuesto más parecía la Cámara de Diputados, y Colombia, que lo regula de otra forma, que fue la que incorporamos. Estaríamos avanzando como en un mix de ambas legislaciones comparadas, pero donde el gran cambio es, por un lado, la posibilidad de retracto durante las 24 horas, y posterior a eso, la posibilidad el establecer el derecho de retracto, pero bajo las condiciones que pacten entre el pasajero y el operador, pero con la preocupación de que esté bien informado el pasajero en el minuto de la compra. Por lo tanto, tampoco vemos que podrían afectarse las tarifas. Puede haber sí un costo administrativo que tengan que tomar la línea aérea en cómo plantean la forma de presentar los precios y las restricciones, pero eso en beneficio de mayor información para los pasajeros. Gracias, Martín.
A ver, este es el último artículo que tenemos. Tenemos un tema pendiente, pues ya estamos en la orden del día, entonces tenemos que resolver si lo dejamos resuelto hoy día o que nuestros asesores cierren los temas pendientes junto con la Secretaría Ejecutiva. Presidente, me parece su propuesta. Los temas pendientes los pudieran trabajar con nuestros asesores y los votamos partiendo de la próxima sesión. Sí, yo les propongo eso porque también quiero revisar un poco más el artículo 131, ¿ah? Y comparar también con el proyecto que despachó la Cámara. Si hay acuerdo, dejamos este pendiente. Y había otro punto, Diego, también, que era respecto al número de veces, ¿o no? Exacto, y una eventual remisión o penal como sanción al pasajero. Ok, dejemos esos dos temas pendientes. Les pido ahí que adoptemos ese acuerdo y empezamos con ese punto la próxima sesión. Martín. Por su intermedio, Presidenta, solo quería aclarar que... Perdón, senador. Sí. Solo quería aclarar que el número de veces... perdón. Senador Letelier, que no lo veo. Presidente, le iba a plantear que respecto al mal llamado endoso, a ver si podemos llegar a un acuerdo como comisión para que queden los dos pasajes por cada operador, de forma tal que haya un acuerdo entre todos. Ver a los colegas ese punto, para ir cerrando toda esta discusión que tenemos. Yo estoy de acuerdo con 2 veces, porque incluso se había propuesto 3, estamos reduciendo. Pero el senador Letelier habló de 1. Está bien, yo estoy tratando de construir un acuerdo porque me parece importante que cerremos esto y algo que sea unánime. Esa es mi mayor inquietud. Yo sigo con 1. Senador García Huidobro. Por eso yo creo, ¿por qué no lo dejamos por esa semana? Yo también prefiero 1, pero conversémoslo. También lleguemos a un acuerdo. A lo mejor podría ser 1 cada 6 meses, en vez de 2 al año, una cosa así. Démoslo, dejamos pendiente el número. Alejandro. Ok. Una salida, porque lo ideal es que lleguemos unánime con esta propuesta a la sala. Así es. Busquemos un acuerdo antes de la próxima semana. Con la mejor disposición ahí. Listo. Ok. Entonces dejamos puntos pendientes. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Yo. No. Sí. Martín. Ya quedó pendiente. Solo quería proponerle que en el fondo el tema del número de veces en el tema del retracto, me parece que el tema de fijar un número de veces en el endoso, que le llamamos antes de la sesión, tenía que ver con el mercado negro, pero en el retracto no parece prudente discutir una cantidad limitada de veces de este derecho del pasajero, porque es un tema entre él y el operador, no tiene posibilidades de reventa y otras cosas. Entonces, solo quería aclarar ese punto sobre la propuesta de la Secretaría. Muchas gracias. Lo recogemos entonces para el trabajo entre los asesores y la Secretaría Ejecutiva. Presidenta, ¿Sí? La idea de lo que planteó el senador García Huidobro me parece bastante razonable, al poner un plazo y eso evita harto los abusos. Veo que están bien los aires por allá, por O'Higgins. Ok. Una vez cada 6 meses por vamos operador. A considerar. Claro. Parece que no viven récord. ¿Eso lo dejamos acordado entonces? Cada 6 meses. Y ahí serían los 2 veces al año. Ok, estamos. Yo estoy de acuerdo que votemos eso. Ya. Sí. ¿Y queda pendiente solo lo de retracto, Diego? Y lo de una eventual sanción al pasajero que efectúa la... Y ahí hay que observar si
si quizás ya está contemplado en alguna figura, o sea que quizás no sea necesario incorporarlo. Yo creo que es bueno definir eso, si es necesario incorporarlo o existe la figura, más el último artículo sobre el retracto. ¿Les parece? Dejamos esos dos temas pendientes para la próxima sesión y habiéndose cumplido con la orden del día, estaríamos cerrando. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.